Esta noche voy a leer durante un rato, porque este es un programa de televisión en el que se lee. Espero que no sea ofensivo para la mayoría leer en público. Uno nunca sabe, este es un país para el que para la mayoría resultó ofensivo el concepto de perdón, que es el tema del texto que voy a leer, como lo demostró en el referendo en el que rechazó los acuerdos de paz hace unos pocos años. Yo no me dirijo a la mayoría, ni en mi monólogo, ni en el resto de este programa. No me dirijo a la gente como un concepto abstracto, porque no soy un político, ni quiero serlo, ni tengo ninguna ambición política. Me dirijo a una persona, que es usted, o quiero tener esa fantasía. El texto se llama Perdonar a Dios y está en uno de los cuadernillos que publicó la Comisión de la Verdad, con distintas palabras que quería que la Comisión de la Verdad quería que distintas personas de la vida pública nacional examinaran. Una es perdón, otra es respeto, otra fue compasión, creo. Bueno, son 39 palabras distintas, y se comprometió la Comisión de la Verdad en esta labor educativa primordial, que es la de examinar los conceptos antes de usarlos, o los conceptos que usamos. Voy a leer distintos fragmentos de este texto, Perdonar a Dios. Uno le ofrece disculpas a otro a quien ha ofendido. Veo esta figura. Uno tiende la mano con la palma abierta hacia arriba o muestra ambas manos con las palmas hacia arriba. Tiene las disculpas en ellas o en la lengua o entre las manos y en la lengua. O esta otra figura, entre uno y otro se dejan las disculpas solas, como en el suelo o sobre una mesa servida, se toman o no se toman. Si el ofendido acepta las disculpas, ¿queda comprometido a qué? Al perdón, que es borrar la ofensa, que es hacer que el flujo del tiempo se revierta, que lo que sucedió no esté sucedido. Se compromete a cancelar no solo la deuda, sino con ella el tiempo mismo, el acostumbrado, sucesivo, que corre hacia adelante, el tiempo que acumula problemas y espera soluciones, al que todos estamos sujetos. Para que quien perdona se comprometa a eso, sabe que lo puede hacer, que en él hay un poder, el dominio sobre el tiempo, que es más que él. No estar sujeto al tiempo es no estarlo a la muerte. Quien acepta disculpas perdona con su inmortalidad. Al perdonar se obra con la fe. También es posible que quien perdona se comprometa a obrar la magia con el tiempo sin saber si tiene el poder de hacerlo. En ese caso no obra con la fe, pero sí con la confianza, con la paciente certeza de que el nuevo tiempo que se abre con el perdón transcurrirá y en él se abrirá una nueva vida sin que él aún pueda saber cómo. El que perdona entonces sabe que es un Dios o confía en que lo es. Es un Dios que está afuera de sí y en lo más profundo de sí. Y al borrar la falta, la ofensa y el tiempo sufrido que transcurrió entre la ofensa y el ofrecimiento de disculpas, también borra las disculpas mismas. La reversión del tiempo es el hecho improbable, la resurrección. El que perdona nace. Todo nacimiento es un acto de aceptación. Convertido en alguien que sabe perdonar, quien perdona una ofensa perdona las demás, las que él ha hecho y las que le han hecho. Perdona al tiempo mismo, es decir, cuanto transcurre y el transcurso, las cuentas y su suma. Hace que el tiempo recomience, describe una revolución. En la hazaña y el instante del perdón, el perdonado y el perdonador viven por fuera del tiempo humano. En ese instante, ambos están ya del otro lado de la muerte. Pasan a estar en el lugar de los espectadores del teatro del mundo, en el que han aparecido antes como actores. Renuncian al escenario y al tribunal para sentarse en la tribuna. Parecería imposible que un hombre pudiera perdonar, pues parecería que para hacerlo tendría que violar la ley a la que su vida está sujeta, la finitud.
Imagino el perdón como el descanso, como la decisión de no cansarse más. El acto de perdonar no corresponde a la economía del trabajo, de producir para volver a producir, sino a la aparición del milagro. No es nada lo que ese milagro hace aparecer, se trata de un milagro que resta. Lo imagino no solo como el final de la condena, sino también como el final de la pena, que es la ocupación de la imaginación en concebir que lo que fue no haya sido o que lo que fue haya sido. ¿Cuál es el momento del perdón? ¿Cuándo llega? El tiempo del perdón es simultáneo al padecimiento por la ofensa recibida y es la aceptación misma del padecimiento, o viene después. Puede ser un instante intermitente y entonces uno repite la serie de dolerse, culpar y perdonar una y otra vez sin que haya fin para su perdón desperdonable y reperdonable. En mi país se pide perdón en lugar de permiso cuando alguien va a pasar por el lado de otro y quiere expresar que necesita un espacio. Ofrece disculpas en lugar de anunciarse, se declara extrañamente en falta. Anticipa la falta que le sería imputada injustamente y por la cual está pidiendo, por tanto, un perdón falso. También sucede que se interpone en falso la petición de perdón al inicio de un discurso. Perdón, pero no estoy de acuerdo contigo. Es una inconsciencia cotidianamente cultivada. Saber que se ha tenido una vida, es decir, una historia que para conocerse necesitaría contarse de innumerables maneras, es lo que permite perdonar. La vida es distinta de la manera de contarla y de cada cuento singular que pueda contarse sobre ella. El pasado es tan inabarcable como el futuro. La responsabilidad con respecto a la infinidad de la propia experiencia lleva al descubrimiento de que se está ya en otra vida, distinta de la determinada por la ofensa y distinta de la historia de la ofensa. La conciencia de la abundante ignorancia sobre la propia vida, de la ignorancia sobre cómo contarla, lleva también a saber que toda ofensa se hace por ignorancia de la historia del otro en la que se inscribe. Perdonar es la manera de pasar de un momento a otro momento. Entonces no solo es ponerse por encima del tiempo, es también entrar verdaderamente en él, integrarse al crecimiento. ¿Cómo serle fiel en el perdón a lo que me pasó? Es decir, a lo suscitado por la acción de quien me ofendió. A lo mejor puedo serle fiel a la ofensa, es decir, acompañarla y verla, siéndole infiel, dándole una forma distinta de la que se me ha impuesto. El perdón requiere el relato nuevo y es un acto creativo. La facultad que lo permite es la imaginación, que es la búsqueda de asociaciones entre las cosas. Abandonar el recuerdo, pero cuidar la experiencia, sería cambiar la contabilidad por la narrativa, la cuenta por el cuento. Ninguna narrativa es la verdad, ni siquiera lo sería la suma inimaginable de todas las narrativas. Lo que se busca en el acto de perdón no es saber, sino despertar. ¿Qué es otro nombre para responder? ¿Qué es otro nombre para nacer? ¿Qué es acceder a un nombre nuevo? Al ofrecerle disculpas al ofendido, también el ofensor ofrece su propia historia. A través de la confesión se espera que quede vacío de aquello con lo que hizo daño al tiempo que se llenaba de daño. Quien confiesa lo hace ya desde otro lugar, desde otro distinto del que actuó. Se desdobla para poder contarse, ha sobrevivido a una conversión, es otro de sí mismo, es uno que él quisiera ser. El recuento de lo que he hecho llama al recuento de lo que me ha pasado y este recuento me pide a su vez que tenga en cuenta lo que les ha pasado a quienes me han afectado. La confesión lleva implícitamente, es decir, sin llevar la cuenta interminable, la labor de tener en cuenta. La responsabilidad no me exige que encuentre un culpable último y lo identifique con mi persona, sino que identifique mi agencia y sepa que esta es una estación en un camino que viene de otra parte, de todas partes. La responsabilidad es caer en la cuenta del entramado de los vínculos y de las implicaciones. Quien pide perdón y confiesa, implícita o explícitamente, y quien perdona son reversibles en el acto del perdón. Solo perdona el que sabe que necesita ser perdonado y solo pide perdón el que sabe que necesita perdonar. Los dos se dan cuenta de que cada uno contiene la historia de toda la humanidad.
Esa conciencia, que es la condición para perdonarse, es también la condición para la fundación de una comunidad y el sustento de la compasión, que no consiste en ponerse en el lugar del otro, sino en enterarse de que en el lugar de uno, dentro de uno y no al lado, están todos los demás. Alguien puede decir que no hay culpables, ya que nadie puede conocer cuál es el efecto de sus acciones. Al hacer el bien puedo estar echando a andar una cadena de causas y consecuencias que vaya a parar en un mal sin remedio. Y al hacer un mal aparente también puedo echar a andar un mecanismo que derive en la salvación. Sin embargo, existe la realidad irreductible del dolor que provoca en el otro una decisión mía. Si rehusara honrar mi responsabilidad individual, pues no puedo ver realmente el futuro y el alcance de cada una de mis acciones, estaría ignorando que precisamente el ofendido que está delante de mí viene del porvenir de mi acción. Ese otro frente a mí, con su dolor manifiesto, es mi posibilidad de ver el futuro. El acto de perdón empieza por una pregunta. Pedir perdón es preguntar si uno recibirá la absolución, pero también es preguntar qué hice. Y preguntar qué hice es preguntar qué pude. Y eso es preguntar quién soy y quién más he sido que no he sabido. Quien perdona, a su vez, pregunta qué puedo. Y eso también es preguntar quién soy y quién más puedo ser. Cuando perdono a otro, decido reconocer y no reconocer más una parte de él que fue la que, imponiéndose sobre las otras partes, quiso ofenderme y me ofendió. Tal vez el que me ofendió es uno que vive o que vivía en la persona a quien quiero perdonar, uno de los innumerables personajes que viven en cada uno. Pero al perdonar sí perdono a la totalidad de su persona, pues reconozco que esa persona no solo fue el personaje que me ofendió, sino también el que confiesa y pide perdón. Al perdonar a alguien, digo que él no es equivalente a la ofensa que me hizo, ni a ninguno de sus actos. Reconozco que no puedo conocerlo, que la ofensa sola no da la medida exacta de su vida. Al mismo tiempo lo hospedo, lo integro sin contenerlo, le doy un lugar en mí y me hago territorio para él. Acepto verlo como un Dios, o bien perdonarlo como a un Dios que excede mi comprensión y cuyos límites no vislumbro. Y quedo vinculada a él, a quien perdono, con un vínculo nuevo que testimonia que la culpa es un lazo provisional, menor y endeble. Bien, vamos a tener hoy una invitada que supo perdonar y que después de perdonar o al tiempo que perdonaba, dedicó su vida a servir. Es Claudia Yurley Quintero Rolón y volveremos con ella después de la pausa. Buenas noches, Claudia. Por fin nos estamos conociendo después de intercambios en Twitter, intercambios en Zoom y después de una larga y apasionada admiración por mi parte. Claudia Yurley Quintero, señoras, es ella y es una cucuteña, líder social, defensora de los derechos humanos, directora de la corporación Anne Frank, que se dedica a la protección de personas que han sido víctimas de trata y víctimas de migración forzada y de tráfico de personas, y la protección de sus hijos también, y a la exigencia de políticas públicas al respecto y a la visibilización de la trata. Claudia también es autora de muchos documentos e informes y del libro Bandas Criminales y Trata de Personas, la esclavitud humana como fuente de financiación del paramilitarismo post-desmovilización en Colombia. Es una importante feminista, conferencista, participante en muchísimos foros. Y hoy justamente estabas, Claudia, hablando en ONU Mujeres. Quiero que nos cuentes de qué hablaste para empezar esta conversación. Bueno, gracias Carolina, de verdad estoy muy feliz de estar en tu programa, de verte cara a cara y de saber que todo eso que estás diciendo lo hice, porque a veces creo que no. Es verdad. Sí, está ahí. Bueno, hoy estuve en el foro, en uno de los foros
de la Comisión Jurídica para la Mujer, que es de la ONU Mujer, donde pues este año se hizo virtual a raíz del tema de la pandemia, pero es allí donde las mujeres de la sociedad civil ponen en agenda todos los temas que están en los territorios alrededor del mundo. Yo estuve en un foro de verdad muy impactante con 6 sobrevivientes, o sea, con otras 5 sobrevivientes de diferentes formas de explotación. Y fue también muy reconfortante para mí porque es que no estoy sola en esto, sino que hay diferentes mujeres que han pasado por esto alrededor del mundo. Y siempre hay una misma realidad que es la explotación del cuerpo de las mujeres. Entonces hoy fue ese foro, estuvo muy emocionante para mí y lloré. Pero bueno, es poner en agenda el tema de la explotación y el tema de la prostitución como un tema político y como un tema que tiene que estar en la agenda del país. Claudia, para muchas personas la prostitución es un trabajo y vamos a salir del tema con esto porque es la parte más polémica de tu trabajo. Muchas personas consideran que la prostitución es un trabajo como otros y muchas mujeres lo consideran también. Y tu enfoque con respecto a la prostitución es el enfoque abolicionista. Y yo quiero que les expliques a los televidentes de qué se trata este enfoque. Tú has dicho una frase que a mí me interesa mucho, que es, no es un trabajo, es una situación, la prostitución. Y otra frase que me interesa muchísimo es la de, no reclamamos derechos laborales, sino derechos humanos con respecto a la prostitución y a las personas que están en situación de prostitución. Y sabes que a mí me interesa el lenguaje y esa manera de precisar estar en situación de prostitución en lugar de dedicado a la prostitución, pues porque uno se dedica a un trabajo o a una misión en la vida, me ha llamado la atención y quiero que me expliques ese énfasis en no tratar la prostitución como los demás trabajos, pues eso desprotegería a las mujeres que ejercen la prostitución o que están en situación de prostitución. Si quisieras explicarme. Bueno, yo creo que la prostitución es una situación porque es un trabajo, no es porque el mismo sistema capitalista tiene una organización internacional del trabajo que dice que hay que tener unas normas para que existan, digamos, el trabajo. Y ninguna de estas normas se cumplirían en la prostitución. Por ejemplo, la edad vital de una mujer en la prostitución es hasta los 35 años. Es muy raro encontrar viejas en la prostitución porque los puteros, o sea, quienes compran sexo, cada vez quieren más jóvenes. Entonces, una mujer como yo ya tendría que estar pensionada. Y esto lo haría el sistema, es decir, este sistema que quiere grabar a los viejitos, ¿nos daría una pensión a los 35 años a las putas? Pues yo no lo creo. No es un trabajo, sino una situación, porque es una situación donde cualquier mujer como yo puede llegar. Una mujer que ha sido desplazada y que en su proyecto de vida no está ser prostituta, pero llegó a la prostitución porque así fue empujada, ¿sí?, por algo que yo denominé ante la Corte Constitucional pistola simbólica, que son todas esas condiciones previas que favorecen que una mujer diga sí a la prostitución, y eso le llamamos voluntariedad. Y es una situación porque en cualquier momento puedes salir, por eso no es una condición. Que yo sea mocha de un brazo es una condición, no me van a hacer otro brazo. Pero que yo sea puta puede cambiar. El 95% más o menos de las mujeres que yo me he encontrado en la calle me dicen que quieren dejar de ser putas. Entonces, cuando yo encuentro esa realidad en el territorio, entonces digo, pues, ¿cómo puede ser un trabajo? Porque pues uno abandona el trabajo y agarra otro trabajo, pero aquí la gente dice, yo no quiero ser puta ni quiero que mis hijos estén en la prostitución. No conozco una sola prostituta que me diga que sus hijos, que quisiera que sus hijos estén en la prostitución. En cambio, yo sí quiero que mi hija sea, por ejemplo, defensora de los derechos humanos. A mí me encantaría. Y las condiciones, Carolina, en cuanto a derechos humanos, en Colombia, por ejemplo, a nosotras no nos pueden ni siquiera proteger de los maridos. En Colombia las mujeres las matan los maridos y los novios en la casa. Entonces, ¿cómo nos van a decir que a través de una ley nos van a proteger en un cuarto de 2 por 1 con un hombre? O sea, el Estado va a poner cuántos policías a cuidar putas. Entonces, todo este movimiento, como ya está ampliamente documentado, favorece realmente a
a los proxenetas, a los dueños de los prostíbulos y no a las mujeres. Los que favorece a las mujeres es que sea realmente una situación, que si yo quiero salir, hay posibilidades de salir de la prostitución, pero no las hay. Hay posibilidades para entrar, muchas, pero no para salir. Me parece importante que la gente sepa también, Claudia, que el enfoque abolicionista con respecto a la prostitución no significa prohibicionista, o sea, abolir no es prohibir la prostitución, sino, como tú has dicho, tratar de eliminar, por un lado, las condiciones patriarcales que llevan a esa situación, y por otro lado, que me encanta, lo leí justo hoy que estaba repasando mi Claudia Yurley, dices que se elimine la noción de que un hombre puede pagar por sexo. Y eso me interesa mucho porque no es lo mismo pagar por un producto que alguien produce o por un libro que alguien escribe, o por una conferencia que alguien dicta, etcétera, que pagar por someter tu cuerpo, absolutamente todo tu cuerpo, y aquello que de tu cuerpo deberías hacer por tu propio placer. Y es que yo supongo que uno puede entender cuando las mujeres dicen, y yo lo entiendo, bueno, quiero prostituirme en vez de hacer otro trabajo, ok, y eso es parte de la libertad, tú fuiste prostituta, etcétera. Por otra parte, todas de alguna manera u otra vendemos cosas que no queremos vender, y todos vendemos cosas que no queremos vender, y ese es el trabajo. Y sin embargo, la prostitución atañe a un centro de la persona, tal vez, que es pues el placer y el deseo, y entonces prostituirse, tal vez para algunas personas, sea indigno o sea someterse realmente al cliente. Y ese cliente, por lo general, son hombres, y quien se somete es una mujer, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el pagar por sexo, el gesto de un hombre que paga por sexo y que cree que puede hacerlo, que puede comprar algo que en realidad no se vende aunque se venda? Claro, ¿sí? No, por ejemplo, siempre le ponemos el foco a las mujeres que dicen, yo quiero ser prostituta, yo me considero trabajadora sexual, listo, no es delito en Colombia ser prostituta, tú lo puedes ser. Acá el debate interno que tengo yo y que debe tener la sociedad es, mi papá puede ver pasar un cuerpo humano y decir, ay, yo quiero ese cuerpo humano, pero ese cuerpo humano no lo quiere usted, no importa, porque yo puedo pagar por ese cuerpo. Y es la forma de acceder cuerpos que no te desean, y es la forma de pagar por, ni siquiera se trata de sexo, Carolina, la mayoría de hombres que compran sexo tienen esposa. No se trata de que yo busque una prostituta porque quiero tener sexo, es porque realmente quiero pasar los límites que dentro de lo que el patriarcado ha dicho, que hay mujeres santas y hay mujeres putas, yo no puedo hacer en mi casa. Y eso es justamente lo que pasa. Cuando yo me cuestiono si mi novio va a comprar sexo, si mi papá va a comprar sexo, es cuando nosotros empezamos a entender la prostitución, no cuando escuchamos, porque mira, yo saco a las mujeres a veces como un Cristo de la casa, les han pegado unas muendas a los maridos y a los 3 días están volviendo con ellos con la plata que les dimos para el arriendo. Yo no puedo decir que a esa mujer le gusta que le peguen, yo tengo que insistir, pero entonces lo que ella está haciendo es un trabajo, porque ella a mí me pelea, me dice, Claudia, no te metas, yo quiero estar con él, pero mujer, te va a matar, lo amo. Es similar. Las víctimas no podemos conceptualizar, y ahí soy muy clara, y por eso pienso que algún día no voy a ir al Senado, porque siempre va a estar la subjetividad, y la subjetividad del dolor y de la práctica que he tenido que tener para sobrevivir. ¿Tú dirías, Claudia, que un hombre que recurre a prostitutas, o una mujer que recurre a prostitutas, no importa, tiene la fantasía de estar consumiendo gente, que es una fantasía de poder? Es que lo pienso por ahora que me dices, no se trata solo de satisfacción sexual, porque hay hombres que podrían tener satisfacción sexual de otra manera, siendo deseados a la vez que desean, sino de un acto de poder sobre el cuerpo femenino. Sería el acto de recurrir a pagarle a una prostituta, ¿tú crees? Sí, es lo mismo que la violación. Una violación no es por ganas. Una violación es por poder, es porque en un cuarto de 1 por 1, ¿qué mujeres frente a un hombre es poderosa? Yo no soy biologista, pero yo sí creo que a pesar de que yo soy una mujer grande y que me he dado puños con hombres,
a mí me ganan los hombres, físicamente hablando. Bueno, no cualquier hombre. Bueno, anatómicamente hablando, en una pelea, por decirlo así. Sí. Tendría que ser mi amiga Urrutia Isabel Urrutia para que pueda pelear con un hombre a puños. Y es ahí donde yo digo que hay que desmitificar eso. ¿Sí? En un cuarto de uno por uno, desnuda, posiblemente con un bolsito chiquito, donde me llevo el teléfono celular flecha para que no me roben el smartphone, donde no puedo cargar un arma, ¿sí? Donde estoy encerrada, no soy poderosa. Y ahí es donde empezamos a reflexionar entre la dignidad humana y los derechos humanos. Y ese personaje que está ahí, ¿a qué va ahí? A someter, obviamente, a hacer lo que no puede hacer con otras mujeres, pero siempre también está deseando un cuerpo más joven y carne más fresca. Lo vemos en las innumerables búsquedas, por ejemplo, de los portales de pornografía, donde los hombres que consumen también pornografía siempre están buscando lo que ellos llaman la lolita, que es la mujer que parece que es adolescente. La infantilización de los órganos genitales. Porque es más vulnerable, claro, y porque es menos persona para él, digamos. Sí, las mujeres prostituidas no pueden tener, por ejemplo, vello púbico, porque tienen que tener los órganos genitales infantilizados. Entonces, sí, es un tema de escuchar a las sobrevivientes. Esto que está pasando acá y el tema que yo esté en foros y todo y que pueda hablar con tanta libertad es lo que ha hecho que la gente pueda entender que abolir es eso en cada mujer. Es quitar las condiciones que favorecen para que esa mujer esté en la prostitución. Yo leo los mismos informes de los protrabajos sexuales. Cuando dicen, mire, las mujeres, y empiezo a leer, dicen, de niña me violaron, mi papá me abusó, fui desplazada por la violencia. Entonces digo, ¿y eso no influye en que uno tome esa decisión? Y yo te digo, a mí no me gusta limpiar pisos. A mí no me gusta limpiar pisos. Si no fuera porque estudié y todo eso, yo no sé dónde estaría. Pero créeme que limpiando pisos no tengo riesgo de que, como tuve cuando fui prostituta, que afuera pacté sexo vaginal y en la pieza te hacen sexo anal y te toca quedarte callada porque es lo que te toca. Bueno, limpiando pisos en una casa, no sé hoy en día, pero hasta hace muy poco tiempo también probablemente te habría tocado que te violara el patrón. El patrón o el hijo del patrón, porque eso pasaba y seguramente sigue pasando, ¿no? Pero hablemos un poco más de la violación, Claudia, porque tú eres víctima o eres sobreviviente, que es una manera como prefieres que se diga, y yo también, eres sobreviviente del conflicto colombiano. Tú fuiste desplazada, sufriste desplazamiento porque hacías un trabajo en el norte de Santander justamente de algo que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas. Tú tratabas de evitar que los chiquillos fueran reclutados por las autodefensas, según tengo entendido, y hacías una labor comunitaria y una labor educativa, y esas autodefensas te persiguieron y te hicieron que salieras de su tierra. ¿Tengo bien el relato? ¿Lo he entendido? Fueron muchas personas, realmente somos un grupo. Yo hace poco en Cali me reuní con varios amigos que no veía hace 15 años, que también salieron en esa época por las mismas circunstancias que habíamos pasado. Fue una incursión paramilitar muy fuerte que se incrustó justamente en esa zona de Cúcuta donde yo vivía, que es justamente vía Puerto Santander. Se entendía que Mancuso vivía en Puerto Santander. El Iguano o Raúl Sebastián, también era otro alias que él tenía, Jorge Iván Zapata La Verde era quien comandaba este bloque, y ellos, incluso a mi hermano y a mi primo, siempre los tenían sometidos. Por ejemplo, mi hermano y mi primo jugaban fútbol en el equipo de los paramilitares, y jugaban fútbol en partidos contra funcionarios también del Estado. Y esto pues a mí me causaba una confusión porque yo ni siquiera sabía que era un paramilitar, no tenía ni idea. Y siempre fui perseguida por ellos y siempre me mandaban razón que me iban a calmar o que me iban a hacer cosas. Y así fue, era una chica pues bastante, ¿cómo puedo decir? No me dejaba de nadie. Ahora me toca poner la cara de perro siempre. Mira, Claudia, que aunque en ese momento tú estabas tratando de defender a los muchachos contra el sometimiento y hoy en día a las mujeres contra el sometimiento, y que ese afán, esa voluntad sometedora que lleva a reclutar a niños
es muy parecida a la voluntad sometedora, tal vez, que lleva a un hombre a ir a un burdel y a pagarle a una mujer por sexo, ¿no? Yo creo que es una misma expresión de poderío, y tal vez lo que me está diciendo tu biografía, de esos dos momentos en que tú decides prevenir el sometimiento, lo diría yo, me dicen que esos dos sometimientos tienen algo en común, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, cuando se reclutaban a los muchachos y cuando a las mujeres se prostituyen, yo siempre pienso, el putero no se imagina qué hay en esa mujer. O sea, a mí me salía sangre, me salía leche de las tetas y los tipos nunca me preguntaron, ¿usted está recién parida? Los clientes. Sí, exacto. Sí. Entonces, que yo no les digo clientes porque pues bueno, el cliente siempre tiene la razón y ellos no la tienen, pero... No, pero el cliente no tiene la razón. Pero ahí, por ejemplo, ellos ven, por ejemplo, una mujer venezolana en un burdel y no se imaginan que esa mujer está viniendo a Colombia porque tiene hambre. O sea, hay tanta inhumanidad y realmente podemos... Eso defiende el feminismo. Si el feminismo va a defender esto, créeme, yo devuelvo el carnet, Carolina, porque yo no quiero defender que un hombre pueda ir a un lugar a tener sexo con una mujer sin pensar en la historia que está pasando. Es que mira que hay una cosa curiosa. La semana pasada hablábamos del consumo de drogas y yo le decía a mi cliente, a mi entrevistado, le decía que yo tenía esos reparos, ¿no? Que la droga venía de una historia que la cargaba de una energía y la cargaba de una responsabilidad, de una historia de dolor, y que por eso me oponía yo o criticaba el consumo de cocaína específicamente. Pero en este caso, lo que se consume es la mujer misma, o sea, es la historia, esa persona con una historia, lo que estás consumiendo en un momento dado en un burdel. Y así como me juzgaban de libertina por la semana pasada, me juzgarán de moralista ahora, y bueno, así es la cosa. Pero me impresiona ese desconocimiento de las historias, y me parece clave entonces que tú has contado una y otra vez tu historia para animar a las personas, a las mujeres víctimas de trata y de explotación, a que cuenten su historia. ¿Cómo es que contar la propia historia y saber que uno la puede contar y que lo pueden oír libera? ¿Cómo pasa eso? Al principio no la contaba, pero la gente se daba cuenta por mi, digamos, por mi estilo de vida, pero también por las respuestas que yo brindaba y en esa red social, Twitter, que es como donde yo pues podía expresar con otro nombre y demás. Entonces, para mí las narrativas me permitieron decirle, por ejemplo, a Lina Rondón, la primera psicóloga que me recibió en algo que se llamaba la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y decirle, mira, yo no quería hacer esto con mi vida y me está tocando porque estoy viendo una ciudad extremadamente fría. Y ella me pregunta, ¿qué te pasa? Y ahí empiezo a contar la historia, Y son esas narrativas. Todos los días yo recibo mensajes internos de mujeres que me cuentan que emigraron y tuvieron que estar en situación de prostitución. Mujeres que me cuentan que tuvieron que alimentar sus hijos y acostarse con tipos por darles de comer. Y ni siquiera les estoy diciendo, escríbanme y cuéntenme, sino ellas lo hacen porque ven a través de mi historia representada también su propia vida. Yo creo que es eso. Yo estudié producción multimedia, me hice comunicadora y a mí me encanta escribir y me encanta hablar de esto. A mí me duele mi historia todavía, a mí me duele, pero eso no significa que yo me haga daño contándola, significa que yo aún estoy interesada en que esa historia surja, cumpla una función en las demás personas. Después de que tú fuiste desplazada del norte de Santander, viniste a vivir a Bogotá y luego fuiste a vivir a Argentina y viviste en Buenos Aires también un buen tiempo, y allá fue donde entraste en contacto con estos proyectos contra la trata y con este estudio de la trata de personas. Y cuando estabas en Bogotá, o después de estar en, bueno, no sé bien la cronología, en algún momento, como tú acabas de contar hace unos minutos, fuiste prostituta también, porque ocurrió, un día un hombre te preguntó cuánto me cobra y tú no hacías eso y dijiste y contestaste cuánto me cobra, que es una escena que yo he visto también en alguna película o en algún relato, y es una escena que me interesa porque es el azar, ¿sí? Porque se vio la necesidad con la oportunidad, entras en una vida, ¿no? Y te vuelves
no te vuelves otra persona, pues te vuelves un personaje, ese personaje durante un tiempo. Y a ti te ayudó, tengo entendido, una mujer a salir de eso, de la prostitución. Y tú también les ayudas a otras, pero quiero saber cómo conoces a una mujer prostituta y empiezas a proponerle que salga de allí si ella no tiene otras oportunidades. A las chicas venezolanas con las que estás ahora en contacto, por ejemplo, ¿cómo sucede esa amistad entre mujeres y esa solidaridad? Yo voy a las zonas de impacto. Ajá. Haz de cuenta como el barrio Santa Fe, en la ciudad donde yo esté. Sí. Si a mí, por ejemplo, me pagan una conferencia en Mocoa, yo en las noches me gusta salir a tomar y me gusta salir a la zona de impacto y me pongo a hablar con las putas. Okay. Y como todavía tengo la pinta, entonces por ahí se ponen a hablar conmigo y empezamos una narrativa con ellas y también me cuentan que están mamadas, que están aburridas, que están enamoradas y que no pueden tener una relación porque encima de que los varones nos prostituyen tampoco nos quieren putas, entonces no sabemos cómo hacerlo. Esa escena que tú nombras yo se la conté a Ginette y ella la puso en un artículo. A Ginette Bedoya, sí, en la entrevista en Bocas. Sí, yo le conté porque así mismo como ese hombre me ofreció dinero, también sacar a las mujeres de la prostitución necesita es plata. Ajá. A mí un día yo le hice una videollamada a esta mujer y ella no es feminista, ella es una mujer empresaria y me dijo, ¿cuánto necesitas tú pues para no salir más allá? Y yo le dije, tanto. Y ella me dijo, yo te lo pago, pero tienes que trabajar. Yo le dije, yo voy a trabajar. Yo era una vaga, Carolina, yo me paraba a la 1 de la tarde y he asumido muchas cosas frente a mis hijos a quienes les he tenido que pedir perdón tantas veces y por lo cual yo también tengo la facilidad de perdonar. Y es ahí donde yo digo que son las mujeres las que a mí me salvaron. A mí me joden mucho en redes que yo tengo un séquito de blanquitas. Y pues verdad, yo digo sí, a mí de calzones para arriba me dieron las mujeres. Pues que además todas somos mujeres, blancas o no, todas tenemos la desventaja de la que tú has hablado de haber nacido mujeres. Y vamos a hablar de esa desventaja y vamos a hablar del perdón que no hemos hablado después de esta pausa que tenemos que hacer. Claudia, hay en el ser mujer y en el asumirse como mujer, que es el volverse feminista para mí también y creo que para ti también, un momento de reconocerse como víctima y otro, igual de importante, de dejar de identificarse con la víctima, ¿no? Y ese es un camino que todas las mujeres en distintos grados tenemos que recorrer. Tú has escrito en tu libro un pasaje que querías leer acerca de ser mujer y del cuerpo de la mujer y de ese camino que la mujer recorre y quisiera que lo leyeras, por favor. El cuerpo de la mujer es el lienzo donde la vida cruel talla las experiencias, los recuerdos, las violencias, las alegrías y los años que son al final la corona de aprendizaje del tiempo, lo que muchas llaman la universidad de la vida, pasar del dolor a la resiliencia en procesos de transformación como la mariposa. Es el camino que las personas sobrevivientes llevan a cabo para verse y sentirse capaz de ver la vida de una forma distinta frente al daño sufrido. En las guerras, los cuerpos sufren transformaciones tenaces, en especial son de una forma íntegra afectados por los desmanes de la violencia. Pensamos que la psiquis recibe las violencias y los traumas, pero aunque la mente sufre al recibir este dolor, es el cuerpo el que lo sintetiza, asimila y refleja en una metamorfosis marcada de tristeza. Nuestra corporeidad se ve íntimamente afectada, nos hacen creer que existen unos estándares de belleza a los cuales debemos someternos y no estamos cumpliendo. Se habla de medidas, figuras y formas que al final nos hacen odiar a la mujer que vemos en el espejo. Se habla de tener un buen cuerpo. ¿Qué es un buen cuerpo? ¿Qué es el cuerpo perfecto? El cuerpo de una mujer es perfecto en la medida que representa una historia de vida, un recorrido. Este cuerpo representa un tejido que se va hilando con cada experiencia, con cada parto, con cada aborto, con cada estría, con cada gordo, con cada abuso, con cada golpe que la vida nos da, incluidas esas noches y tardes de placer, de vivir, de sentir. Esto es un buen cuerpo, el cuerpo que te permita ir camino al cumplimiento de tus sueños. Bien. Mencionas en ese pasaje también, Claudia, la guerra. Y ha sido un campo de tu estudio y de tu acción las consecuencias del conflicto armado en la situación de las mujeres y la violación dentro del
dentro del conflicto armado. A mí me parece que una guerra como la que ha sufrido Colombia es una violación sostenida. Y creo que la violación, aún antes que el asesinato, es el crimen primordial de la guerra. Creo que los bandos se violan entre sí y que el cuerpo del adversario es un cuerpo que se intenta feminizar, y quiero decir feminizar ya bajo la definición de femenino impuesta por el patriarcado. Y que una vez feminizado, se intenta feminizar ese cuerpo y violarlo constantemente. Y como correlato está la violación y el tráfico constante de niñas y de mujeres en la guerra. Tú has estudiado eso ampliamente. ¿Cuál es el estado actual de la restitución de derechos a las mujeres y niñas que han sido víctimas de crímenes sexuales dentro del conflicto? Yo creo que la mejor reparación es el nunca más. Ajá. Y esto no deja de pasar. Ahora no lo estamos viendo con las mujeres venezolanas, o sea, se produce una guerra, pues eso es una guerra lo que pasa allá, no hay para comer, hay violencia, hay un caos, y ellas están sufriendo aún, creo yo, cosas que nosotras pasamos también siendo desplazadas. Igualmente, yo llegué de Cúcuta a Bogotá, la ciudad grande, la ciudad fría, llegas en camiseta, en chores, y no sabes a lo que te vas a enfrentar. Todos los días lo veo, entonces digo, ¿cómo podemos hablar de que un país se repara si ahora que nos llegaron esas desplazadas hacemos con ellas los que nos hacían también a nosotras, lo que nos hacían en el exterior a nosotras? Es todo un círculo vicioso de violencia. Y cuando naturalizamos eso, entonces tenemos el estómago de decir que esas niñas que están paradas en el centro son trabajadoras. Entonces ahí es donde decimos, sí, hay que tener estómago para eso, y hay que decirse, hay que tener fuerza y hay que tener mucha cara. No concibo que un movimiento de mujeres pueda representarlo eso como un trabajo. Que una o dos mujeres quieran ser trabajadoras sexuales está bien, porque, reitero, no es delito, paguen impuestos. Y hay algunas que querrán, de hecho, o sea, que les parecerá bien de alguna manera. Se vuelven millonarias, dicen, pero uno las ve en Twitter quejándose. Entonces, si son tan millonarias, vayan a la DIAN, paguen impuestos, como hacemos todos los colombianos, pero no recaigamos sobre esa subjetividad a los cientos y miles de niñas y mujeres que están siendo explotadas. Y demos el debate y demos más bien la reflexión, ¿quién compra sexo? ¿Y por qué lo compramos? ¿Por qué compran sexo? ¿Por qué se creen que tienen ese derecho? ¿Por qué tienen ese privilegio y no quieren renunciar a ese privilegio? Porque de hecho lo que quieren tal vez es comprar a una mujer y no comprar un rato de sexo, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir la reflexión. Si la fantasía del hombre es que una mujer sea una muerta en vida, de alguna forma. No, y que ellos puedan disfrutar de la diversidad. ¿Sí? Sí, de la diversidad de cuerpos. Ay, exacto. Me comí una negra, me comí una veneca, una placa blanca. Que sea una cosa y un producto, claro. Pero además alguien sin voluntad, porque de alguna manera con la prostitución como con la violación, en todo caso, no estás teniendo en cuenta, creo yo, el deseo, bueno, ya lo dijimos, el deseo de la otra persona, y cuando anulas el deseo de la otra persona, entonces estás anulando su igualdad como persona, y tu fantasía es la de estar con alguien que ya no está ahí, con alguien ausente. Es también la desaparición de esa persona, ¿no? De alguna forma. Pero antes de que volvamos a la cosa laboral, Claudia, quería hablar un momento más de la guerra, porque he estado viendo en tus entrevistas, en tus conferencias, etcétera, que tú asocias la prostitución con el tráfico, con el tráfico de drogas y con las bandas criminales. ¿Cómo es el estado actual de la trata de niñas y mujeres en Colombia en 2 minutos? Sí. Sé que es complejo, pero... Sí, no, las bandas criminales se dieron cuenta que 1 kilo de coca se vende una sola vez y una mujer, una niña, se vende miles de veces. Por eso es que el Clan del Golfo y todas estas bandas criminales, al mismo ritmo de la ruta del narcotráfico, tienen la ruta de las mujeres, porque ya tienen toda la infraestructura, tienen todo su equipamiento, sus carros, sus armas, y tienen el deseo de la puta, que es la plata, pero no se la van a regalar, sino que tiene que ser vendida. Entonces es ahí donde vemos cómo la guerra contra el narcotráfico también favorece la trata de personas. Ok, y eso me parece importantísimo. ¿Cómo están
¿Cómo van juntas y van entrelazadas el tráfico de drogas y el tráfico de mujeres y niñas? ¿Y qué está haciendo el Estado contra la trata? ¿Hace algo, hace mucho, hace poco? ¿Qué hace? Yo conseguí la primera condena contra un miembro del Clan del Golfo por trata de personas. Y a mí nadie del gobierno me llamó a decirme, oiga, ¿dónde está la víctima para ayudarla? La víctima está en Europa, como se dice, pasándola duro, porque no puede vivir en este país. Y a mí, supuestamente, me mandaron un chaleco antibalas que quién sabe quién se lo irá a poner. Entonces, esa es la respuesta del Estado. La respuesta es nula y la respuesta es inexistente, porque ni siquiera combaten, no hay búsqueda activa de víctimas. ¿Cuándo allanan un prostíbulo para ver si hay mujeres esclavizadas o no? Sí, no, pues yo nunca he oído que... Sí. Y es más, y entonces más gente sale a defender la libertad de la libre empresa del empresario del prostíbulo que a investigar a qué edad vendieron, si vendieron algunas de esas mujeres cuando eran niñas, o si están drogadas, de hecho, o si están... Y repito, porque acá suele escandalizarse el público de acá, repito, y Claudia también, claro que es posible que hay mujeres que lo quieran hacer y tienen todo el derecho de hacerlo, como tienen el derecho de hacer lo que quieran con su cuerpo, pero hay muchas que la mayoría que está explotada. Una se voló un prostíbulo y la metieron presa 5 años, se llama Jenny Pinilla. ¿Se voló de un prostíbulo? Sí, le tiró ácido al tipo en la cara, y entonces la metieron 11 años en la cárcel y pagó 5 años, y gracias a que nosotras... ¿Y estaba cautiva ahí? Sí, estaba cautiva en un prostíbulo donde ellas también se pueden reír y la gente piensa que porque se están riendo están felices. Sí, también se puede reír un secuestrado alguna vez, ¿no? Claro. O entretenerse con su captor. Tu organización tiene el nombre de una célebre cautiva, tiene el nombre de Anne Frank, que fue pues, una niña que perseguida por los nazis, como toda su comunidad, pues estuvo viviendo durante mucho tiempo encerrada. Lo elegiste porque encuentras una semejanza entre esa niña perseguida por ser quien era, con las mujeres a quienes tú refugias. Sí, aparte por lo que ella escribía, ¿no? Siempre hablando con Kitty, es también yo siempre hablando y sabiendo que algún día iba a salir de esa situación. A las mujeres de tu refugio, porque no contamos, Claudia tiene un refugio ahora en el Cauca para mujeres sobrevivientes de prostitución, ¿escriben diarios? Ellas escriben mucho. El tema es el patriarcado es tan inteligente, Carolina, que ha querido desculturalizar totalmente a las mujeres. Entonces estamos haciendo un ejercicio del cual tú también hiciste parte y espero que nos vuelvas a ayudar. Cuando quieran. Y es enseñarnos a expresar. Porque el dolor a veces nos pone un nudo en la garganta, pero hay muchos, sí escriben y hay mucho para contar de esas mujeres. Ok, bien. Claudia, quiero leer una cosa que me causó curiosidad, que encontré en una de las cosas que leí sobre ti. Me he reunido con mujeres prostitutas en diferentes lugares del país y estas son las preguntas que me hacen para saber si la reglamentación de la prostitución les cambiaría la vida. ¿Con un contrato laboral nos darían licencia en los días menstruales para no trabajar? ¿Esto sería considerado una enfermedad de incapacidad laboral? 2. ¿Podríamos asegurarnos a riesgos laborales? ¿Cómo sería la categoría de riesgos laborales de la prostitución si constantemente estamos en riesgo de ser golpeadas o asesinadas? O de contraer enfermedades de transmisión sexual, supongo también. ¿Qué protección tendríamos si se demuestra que somos población vulnerable? ¿El pago de la seguridad social sería obligatorio, teniendo en cuenta que un gran número de las mujeres en prostitución tienen problemas de drogas o alcohol? Y esta que a mí me pareció súper interesante, negarse a tener sexo con un hombre o no acceder a todas sus exigencias podría ser causal de despido. Que esa me parece que da en el clavo totalmente. Si una empresa te despide porque la haces quedar mal, te podría, si esto se reglamenta según el Código de Trabajo y no según un régimen especial, que también podría pasar, entonces que podrían pues despedirte por no cumplir bien tus funciones. Es que, ves, se presentan filosóficamente un montón de puntos irresolubles para mí. Claro. Si tú no satisfaces, es decir, si no eres buena puta, quedarías sin trabajo como puta. Esto para mí es increíble. Otras, ¿dónde denunciamos una violación que puede ser comprendida como trabajo? Entonces,
Me parece, ese cuestionario que tú ponías ahí, me parece Fueron 40 fundamental. preguntas porque la Corte le mandó al Ministerio de Trabajo a que reglamente la prostitución. A mí me acaban de hacer la histerectomía y estaba en una pieza sola, totalmente deprimida, y las chicas me escribían: ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Saqué las 40 preguntas del trabajo que había hecho en territorio y se las envié al Ministerio de Trabajo. A la fecha han pasado más o menos 3 años y no las han podido responder. Pero entonces no se ha reglamentado la prostitución. Entonces ya vimos cómo es absurdo la reglamentación de la prostitución desde cierto punto de vista, y que el Estado capte impuestos de la explotación de las mujeres, etcétera. Pero por otro lado, Claudia, que es algo que a mí también me preocupa, porque como sabes, yo he tratado de navegar mi posición entre la reglamentación y la no reglamentación, y simplemente quiero escuchar los argumentos. La otra pregunta es, si no se reglamenta, ¿no es peor porque estas mujeres están totalmente desprotegidas, sin seguridad social, sin ningún tipo de pensión, que ya sabemos que sería problema, o sea, ¿cuál pensión? Pero bueno, ¿no es también terrible como...? Porque no quieren hacer una ley para proteger a las mujeres prostitutas. Ajá. Porque quieren hacer una ley para que sea considerado trabajo. Exacto. Entonces, tu punto de vista es que es más urgente una ley de protección que una ley de reglamentación. Y una ley de salida, que las mujeres puedan salir. En Colombia no hay nada, no hay ni siquiera sistema de salud para las mujeres. Entonces, ¿cómo les van a pedir contratos de trabajo cuando las mujeres lo que necesitan es psicólogo porque sufren algo que se llama trauma complejo? Los daños de la prostitución son similares a un veterano de guerra o una víctima de tortura. Esto está comprobado por la ciencia, no me lo estoy inventando yo. Entonces, ¿por qué no hacen una ley para eso? Entonces, tu temor es que si se reglamentara, entonces el Estado quedaría eximido. Claro, porque de todas formas se pierde la condición de vulnerabilidad. Al menos actualmente, como víctimas, las mujeres pueden acceder a muchas cosas. Pero si no, pasaría como en Alemania, que se pierde el carácter de mujer vulnerable porque eres trabajadora. Tú, en primer lugar, Claudia, ya entiendo esa parte. En primer lugar, fuiste víctima, antes de haber sido prostituta o haber estado en situación de prostitución, fuiste víctima de los paramilitares, y tú públicamente le diste el perdón a el iguano, el jefe paramilitar que te sacó de tu tierra. Cuéntame de ese proceso, porque pues mi monólogo se dedicó al perdón, entonces quisiera conectar el monólogo con la entrevista. No, y me conectó. Tenemos 2 minutos. Me conectó totalmente. No, un día el celular, un domingo en la mañana, empieza a sonar y yo dije: Dios mío, ¿qué hice anoche? Que me había ido de rumba. Y desperté con un mensaje de Jorge Iván Laverde pidiéndome perdón, no en el marco de ningún proceso penal, no en el marco de nada. Simplemente un día él decidió pedir perdón, dice que hizo trizas mi vida, o sea, y esto, mi respuesta es: yo ya había perdonado, y así como el texto que leíste, yo había perdonado por mí, Carolina, porque yo lo necesitaba. No me importaba si él lo merecía o no, porque yo pienso que cuando uno perdona, uno no le debe importar si el otro lo merece o no. Yo necesitaba perdonar para reconstruirme de todo lo que me tocó vivir y poder ser... por lo menos tener una calidad de vida y poder curarme el alma, porque tenía mucho odio. Y ese proceso yo lo hice solita, con el acompañamiento de muchas mujeres. Y así fue que yo le respondí a él. Y eso impactó a mucha gente. Es que me impactó a mí también, porque además con eso demostrabas que no te hizo trizas la vida, y que te causó un gran daño, pero que pues justamente pudiste reconstituirte, ¿no? No lo había visto, no me hizo trizas la vida. No tiene ese poder, no lo tenía. Nunca nadie tiene tanto poder como cree sobre otro. Tampoco el que compra a una mujer tiene el poder de comprarla, si tenga la fantasía de que la está comprando, ¿no? Pero bueno, creo que ya nos queda nada de tiempo. Pensé que me quedaba 1 minuto, nos queda 0 minutos, Claudia. Claudia ha sido también candidata a la Comisión de la Verdad, y bueno, podríamos haber hablado hoy más de eso, y de la comisión, y de la paz por la que tanto has trabajado, pero como siempre me quedé sin tiempo. Gracias por haber estado aquí enseñándonos sobre la dignidad, y espero que nos veamos otras veces. Gracias.
Qué frío.